Bienvenidos jóvenes a otro día más de grabación en nuestra presentación de nuestro segundo contenido que tiene que ver con las ortografías puntual, acentual y literal. El indicador del día de hoy se pretende que ustedes ejerciten correctamente la ortografía literal en el uso de G, de J y H, así como la ortografía puntual de los puntos suspensivos, asteriscos y la acentual, ¿verdad? Con el fin de perfeccionar su nivel de escritura. En este caso, la acentual nos vamos a enfocar bastante en lo que es las reglas de ortografía especiales, como son los hiatos, los diptongos y trictongos, que es una de las reglas que se nos hace difícil en sí la mayoría debido a su complejidad, más que todo lo que son las reglas de los hiatos, ya que ellos poseen varias reglas que se nos hace difícil a veces, ¿verdad? Identificarla debido a su vocalización o la coincidencia de las vocales entran en juego, las vocales abiertas, las vocales cerradas, las vocales débiles que vemos aquí. Pero vamos a iniciar con parte de lo que son las reglas en el uso de G y de J. Nos dicen acá que tenemos que se escriben con G los verbos terminados en ger, gir, giar y en las conjugaciones y derivados de estos verbos que lo requieran, por ejemplo, proteger, protegiendo, entre otros, con la excepción del verbo tejer, que pretende prácticamente y tiene que ver con la regla de la J. La segunda regla nos dice que se escribe con G las palabras que comienzan por el prefijo griego geo y tenemos como ejemplo la palabra geografía, geometría o geología, entre otras. Estas son las más comunes. Nuestra regla número 3, que se escriben con G las palabras terminadas en gia y gio y sus derivados y compuestos, como colegio, colegiale y contagio, contagiamos. La cuarta regla nos dice que la mayoría de las palabras en las que aparece el grupo gen, donde quiera que sea, ejemplo de ellos, gente, general, argentina, entre otros, con la excepción más común, las palabras de ajeno o berenjena. La regla número 5 nos dice que la mayoría de las palabras que incluyen el grupo iji o aji, a menos que sean derivadas de una palabra que se escriban con J. Ejemplo de ellos, vertiginoso, original, magia o agitado. Y la sexta regla no quiere decir que sea la última, pero sí acá en la que las estoy presentando, nos dice que se escriben con G los sustantivos terminados en gia. Ejemplo de ellos, antología y cirugía, con la excepción de las palabras bujía, herejía y otras poco usadas, ya que pertenecen, según su escritura, al uso de la J. Pasamos a las reglas en el uso de la J, que tenemos 4, donde se nos dice que se usa con J la mayoría de los sustantivos terminados en G. Tenemos ahí 3 ejemplos, canje, monje y paisaje, con la excepción, dice, de las palabras laringe, faringe y auge. También tenemos que se escriben con J la conjugación de los pretéritos de los verbos terminados en ducir. Por ejemplo, los verbos producir, producir, deducir y muchos otros. Tenemos la regla número 3, los verbos terminados en gear y sus conjugaciones, flojo, flojear, callejero, callejeabar, callejean. Y la número 4 dice que se escribe con J la mayoría de los sustantivos terminados en gero y gería. Ejemplo de ellos, cajero, relojero, conserjería y extranjería. ¿Dónde podemos encontrar más de estas reglas? En nuestro libro de ortografía, el cual ustedes tienen en casa, y también podemos ir a algunos links que van a aparecer en su guía que se les enviará la próxima semana. Recordemos siempre mantenernos al día con lo que es la lectura, jóvenes, y la realización de algunas actividades prácticas de su libro de ortografía, porque ahí es donde van a encontrar mayoritariamente las reglas que acá estamos viendo de manera breve y precisa. También, muchachos, dentro de las grafías en el uso de G y de J, nos vamos a encontrar con palabras que se escriben con la misma consonante, pero se pronuncian igual,
La única diferencia es el significado. A estas palabras las conocemos como homófonos. En este caso serían los homófonos en el uso de G y de J. Acá les dejo unos ejemplos. Igual en su libro de ortografía aparecen varias palabras donde ustedes van a buscar el significado de las mismas. Por ejemplo, acá tenemos la palabra agito con G y agito con J, donde la agito con G nos dice que es de agitar, cuando estamos agitando algo, un objeto, y en el caso de agito es un diente de ajo que se usa para cocinar o cualquier medicina que nos recetan, ¿verdad?, los médicos o naturistas. Tenemos las palabras jirón con G, que dice que es de gallo, de un color giro, y jirón con J, que estás hablando del jalón de una tela. Gira con J cuando nos vamos de gira a visitar un lugar, ustedes dirán, o nos vamos de tour, como le decimos nosotros. Y gira con J es un pedazo de algo grande que se rasga de una tela. Jijote dice con G, que es un guisado de carne picada, rehogada, dice en manteca. Hoy el jijote es una pierna de cordero, dice guisada. Fijémonos bien, jijote es un guisado y jijote pierna de cordero. Gijón con G, ciudad de España, en el Principado de Asturias. Y Gijón con J dice que es un árbol proveniente de Cuba de manera parecida a la caoba. Acá les presento otros homófonos, pero en el uso de H y sin H, ¿verdad? Entonces tenemos acá la palabra azar, que significa flor blanca de naranjo, y azar con H, sin H, casualidad y suerte. Desecho, con H, el participio del verbo deshacer, cuando nos deshacemos algo. Y desecho, botar algo, un residuo, un objeto, cosas materiales. Deshojar, quitarle las hojas a una planta, con H. Y deshojar sin H es prácticamente cuando esforzamos la vista. Habano con H es un relativo de la habana o tabaco, dice, y el habano es el de abanico. Habitar con H, vivir, morar, donde nosotros prácticamente vivimos a diario en un hogar, un techo. Y habitar es donde atan los cabos, atar cabos. Hablando con H, del gerundio del verbo hablar, lo que hacemos nosotros cuando estamos conversando, dialogando con alguien. Y hablando sin H, del verbo ablandar, cuando vamos a ablandar una comida, en este caso la carne, que queremos que sea más suave, o algo que queremos que está duro, sólido, y queremos que sea un poquito más frágil, ¿verdad? En este caso. Y tenemos acá unos ejercicios que me van a realizar, donde van a dar respuesta, más que todo van a completar, ¿verdad?, conjugando los verbos que tienen en el paréntesis. Harán uso de la grafía de G y de J en esta actividad práctica, en la cual vamos a evaluar. Les voy a hacer preguntas el día que tengamos la videoconferencia sobre este contenido. Aquí tenemos otros homófonos de G, de J, dice, y de H. Creo que ya los habíamos mencionado y tal vez se me fueron por acá. Y los ejercicios que tenemos, donde dice que les pido que conjuguen cada verbo y escriba el antónimo de cada uno de ellos. En este caso, esto que están acá: envejece, enrojece, justo, regenerar y protege. Primero me escriben el antónimo, y primero lo conjugan y luego el antónimo de ellos. Tal vez miramos ahí dos rayitas, en donde primero va la conjugación de la palabra envejece, lo van a conjugar y luego me van a escribir el antónimo. Recordemos que el antónimo es lo contrario a lo que estamos viendo. Blanco, de blanco es negro, de alto, bajo. Contestarán las preguntas que tenemos acá, donde dice que ¿qué tienen en común las palabras geología, geografía y geometría? Y luego acá nuevamente tenemos esta actividad práctica, ¿verdad? Nos vamos prácticamente a lo que son las reglas de ortografía puntual, y tenemos acá los puntos suspensivos.
Entre las reglas que tenemos nos dice que los puntos suspensivos nos indican la suspensión o interrupción de un enunciado. Este signo consta siempre de 3 puntitos que normalmente colocamos al final de una oración, no porque demos por terminada la oración, sino que prácticamente indica que da continuidad, ¿verdad? Que continúa la siguiente expresión. Si los puntos suspensivos cierran un enunciado, se escribirá luego con mayúscula. Tenemos un ejemplo. En la chacra hallamos rastros de animales dañinos. Puntos suspensivos indicando que esto continuará. Pronto esto se acabará con un buen cuidado nocturno. No quiere decir que no voy a iniciar con letra mayúscula. Acá se les está indicando bien que aunque yo encuentre o si estamos redactando un texto y yo voy a dar continuidad a otro paso, después de los 3 puntos suspensivos, yo voy a colocar mayúscula, letra mayúscula al iniciar mi escrito. No es que sea punto y seguido, no. Después de los 3 puntos suspensivos se inicia con letra mayúscula. Y la segunda regla dice que cuando los puntos suspensivos no cierran un enunciado, la expresión que continúa se escribirá en minúscula. Ejemplo, cuando no lo encierran. Alexis, 3 puntos suspensivos, he querido grabarte estas palabras porque, 3 puntos suspensivos, creo que es mejor así. Fíjese bien lo que cita la regla. Cuando los puntos suspensivos no cierran un enunciado, la expresión que continúa se escribe en minúscula. Si se dan cuenta, a diferencia del ejemplo anterior y de la regla anterior, prácticamente los 3 puntos suspensivos indican que hay algo más. Yo puedo decir, Alexis, el primo de María, ha querido grabarte estas palabras. Porque puedo anexar algo más ahí y doy continuidad a la frase. Tenemos acá en el otro cuadrito otras reglas que tienen que ver con los puntos suspensivos. Y recordemos bien que los puntos suspensivos dice que nos expresan inseguridad, la continuidad, ¿verdad? Pueden ser motivo de vacilación, de dejarnos con duda o algo temor, lo que estemos escribiendo, ya sea lo que estemos bastante escribiendo, queramos dar a continuar. Y también se pueden utilizar con los signos de interrogación y admiración, como tenemos acá en el otro ejemplo de la siguiente cuadrado o imagen. También tenemos dentro de los signos de puntuación el uso de comillas. Nos dice acá el mapa mental que tenemos que usamos comillas en las citas textuales, en títulos de películas, obras de artes y cuentos, o en palabras de letras de otras lenguas irónicas o vulgares. Ahí tenemos el ejemplo de cada uno de ellos. Por ejemplo, en una cita textual, cuando llamamos cita textual es que yo voy a citar lo que dijo X escritor en una obra y yo la voy a tomar como parte de mi trabajo de investigación o en un texto o un párrafo que yo quiera redactar y tenga que ver esa cita que citó ese escritor, que tenga que ver con el tema que yo estoy trabajando. Por ejemplo, acá dice, él dijo, me voy de aquí. Entonces me gustó esta expresión, yo la tomo y la pongo entre comillas. Luego tenemos los ejemplos cuando dice que los títulos, voy a titular una película, una obra que yo voy a ver y la menciono en mi texto, en mi redacción, pero hago uso de las comillas. Y también de otras palabras cuando nosotros nos apropiamos de aquí del léxico de otros lugares, de otro país. Nos dice para acá otra de las reglas que el uso de comillas es un signo auxiliar que se escribe al inicio y al final de una palabra o cláusula. Las comillas van al principio y final de una cita textual al escribir palabras extranjeras que normal siempre nos gustan y nos apropiamos de ellas cuando estudiamos los diversos idiomas. También en las escrituras de seudónimos de personajes o personas famosas, al citar el título de un cuento, de un capítulo, de una novela, de un artículo
o para destacar palabras que representan un concepto. Y por último tenemos también lo que son las reglas de acentuación. Como les había dicho al inicio, nos vamos a enfocar en este caso en las reglas especiales de acentuación, que son los hiatos, los diptongos y los triptongos. Ojo con esto porque, chicos y chicas, aquí cometemos, como les decía al inicio, bastante equivocaciones. Confundimos a la hora que vamos a hacer uso de la tilde o a omitir la tilde debido a los sonidos fónicos que tenemos aquí. Nos dice la regla de los diptongos que yo sé que estoy ante un diptongo cuando tengo dos vocales en la misma sílaba. Ojo con esto, fíjense acá en el ejemplo. En la palabra cuento, cuento lleva una palabra débil que es la vocal U y una vocal fuerte que es la vocal E. Si se fijan, no lleva tilde al inicio ni después porque tengo la unión de dos vocales, una débil con una fuerte. La segunda regla nos dice que forman un diptongo, una vocal abierta y otra cerrada, o dos cerradas. Ejemplo, ahí, la palabra aire. La palabra ciudad tenemos vocal fuerte, vocal débil, pero no se separan, van juntas. Se separarían si no llevaran tilde, perdón. La tercera regla nos dice que llevan tilde según las reglas generales. Cantáis, huésped, piénsalo. En cantáis es una palabra grave. Huésped y piénsalo. Huésped es una palabra grave y piénsalo es una palabra esdrújula. Por eso las vocales fuertes llevan el acento. Y tenemos de último que si han de llevar tilde, la llevarán siempre en la vocal abierta. Y si son las dos cerradas, en la segunda. Coméis, cuídalo. Si se fijan en el primer ejemplo, va la vocal fuerte tildada y en el segundo ejemplo va la vocal débil tildada. Ahí tenemos los diptongos. Más adelante tenemos otra regla que tenga que ver, que se mezcla mucho con el triptongo. Y los triptongos nos dicen que eso es cierto que muchas veces nosotros decimos, es la unión de tres vocales, pero detrás de ellas vienen más. Tengo un triptongo cuando encuentro tres vocales en la misma sílaba. Vieira. Si se fijan, tiene dos vocales débiles al inicio y al final de la sílaba y una vocal fuerte en medio. Estoy ante un triptongo cuando tengo una vocal abierta entre dos cerradas, como el ejemplo anterior, vocal débil I, vocal fuerte E y vocal débil I. Llevan tilde en los triptongos según las reglas generales. Averiguáis. Y la tilde siempre en la vocal abierta, que les había dicho en las reglas de los diptongos. Pasamos a los hiatos. Dice que yo estoy ante un hiato cuando tenemos dos vocales juntas, pero estas dos vocales hacen de sílabas diferentes y estas dos vocales normalmente tendrían que ser abiertas. Recordemos que las vocales abiertas son la vocal A, la vocal O y la vocal E. ¿Cómo sé yo que estoy ante una vocal abierta? Sencillo, jóvenes. Cuando yo me pronuncio la vocal A y la vocal E y la vocal O, nuestros labios, mejor dicho, la boca queda entreabierta. ¿Ya? Entonces se nos abre la boca. Si yo pronuncio la vocal I y pronuncio la vocal U, prácticamente nuestros labios se cierran. Por eso se le llaman vocales cerradas. Y a su vez vocales de sonido fónico débil. Y las otras tres son vocales abiertas cuyos sonidos fónicos son vocales fuertes, porque al mencionarla yo elevo mi timbre de voz. Los invito a que lo hagan en casa y así podemos diferenciar nosotros cuando estoy ante una vocal fuerte y cuando es una vocal débil,
cuándo es una vocal abierta y cuál es una vocal cerrada. Entonces ustedes van y pronuncian vocal abierta A, O, E, vocal cerrada I, U. Véanse en un espejo y se van a dar cuenta que lo que les acabo de decir sí tiene lógica, y para que así puedan identificarla más que todo en los hiatos. Dice nuestra segunda regla, les acabo de explicar bien, ¿verdad? Que dos vocales abiertas que se acentuarán según las reglas generales, que ya las conocemos, las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Tenemos acá la palabra caótico, y la palabra caótico está formada por dos vocales abiertas, que es la vocal A y la vocal O. Se fijan, la que lleva tilde por su sonido fónico y según la regla de las palabras esdrújulas es la vocal O. Al separarlas yo tengo prácticamente 4 sílabas. Caótico. Y según las reglas generales, las palabras esdrújulas se acentúan siempre. Tenemos también la otra regla, dice que una vocal abierta y otra vocal cerrada con tilde en A cerrada, también formamos un hiato. Frutería, aquí les puse este ejemplo, frutería. Si pueden ver, la vocal débil va antecediendo a la vocal fuerte. Al anteceder la vocal débil lleva tilde. En este caso, sí tengo un hiato y se separa. Frutería. ¿Por qué? Porque la vocal débil lleva tilde y antecede a la vocal fuerte. Dice las siguientes reglas. Existen reglas que tienen en común los dictongos y trictongos. Por ejemplo, el uso de la Y, la cual llevan al final de cada palabra. Se les reconoce como dictongo o trictongo ya que toma el sonido fónico de la vocal I latina, al final de cada palabra. Ejemplo, jersey. Estas ambas se toman como dictongos por el sonido fónico de la vocal, de la Y. Tenemos la otra, buey, camagüey. Si ustedes se fijan, al igual que en la primera que les mencionaba, que es jersey, terminan en Y, pero no podemos mencionar como la Y de yo-yo, sino que toma el sonido fónico de la vocal I, buey. Pues se pareciera que al final, en vez de la Y, hay una vocal I, camagüey. Pareciera que en vez de la Y está la vocal I, pero por el sonido fónico que esta retoma. Y se toman como trictongo por el sonido fónico que les acabo de explicar, que toma la Y al final de cada palabra. Y por último, dice acá que asimismo el hiato posee otra regla que quizás desconocíamos. Si una palabra lleva una H intercalada en medio de dos vocales, se toma la palabra como un hiato. Y tenemos acá dos ejemplos, dos de muchos que hay, ahorcado y ahorro. Se dan cuenta, la H es muda, siempre va a ser muda, pero se toma como un hiato. Y muchachos, espero pues la clase de hoy más que todo es una explicación, ya que no estamos presentes lamentablemente debido a la situación, pero sí una forma de cómo explicarle una parte de las reglas de ortografía que vamos a ver en este bloque y que ustedes, si se van a su libro de ortografía, las van a encontrar. Esta orientación, esta guía y este tutorial se los voy a anexar a la guía la próxima clase, para que ustedes prácticamente estén de la mano a la hora que vayan a hacer la guía. Recordemos que la próxima guía que ustedes me van a entregar tiene que ver con ortografía y ahí hay varios ejercicios de ortografía, las tres que estamos viendo. Recordemos la ortografía literal en el uso de G, J y H, así como los homófonos. Tenemos la ortografía puntual, que es de los 3 puntos suspensivos, el punto y las comillas. Y al igual, creo que al inicio me equivoqué ahí, pero al igual lo que es la parte de la ortografía acentual, que me voy a enfocar en las reglas especiales de acentuación, que son los hiatos, los dictongos y los trictongos. Muchas gracias a todos por la atención brindada y quiero culminar este tutorial con esta frase de Thomas Edison
que nos dice que nuestra mayor debilidad radica en renunciar. La forma más segura de tener éxito es siempre intentarlo una y otra vez. Muchas gracias a todos, bendiciones, se cuidan y estamos a la orden para cualquier consulta que ustedes quieran tomar.